Hola, hola, bienvenidos a Historia 3. Como un recordatorio, nuestro horario de clases serán los lunes y martes de 9:50 a 10:35. Y nuestros medios de comunicación va a seguir siendo el WhatsApp, el YouTube, correo electrónico, Classroom, Google Meet y el Face. Las reglas de trabajo. Todos los trabajos deberán tener la fecha, el valor, el nombre, el aprendizaje esperado y nombre completo. Los trabajos se entregarán los días viernes y se subirán en la plataforma de Claro, en la carpeta asignada para esta tarea. Cuando se dejan cuestionarios, las preguntas se escriben con pluma azul y las respuestas con pluma roja. Todas las hojas deberán de estar enumeradas. Todo trabajo se escribe a mano. No se reciben trabajos a computadora, a excepción cuando se les indique. Actividades extras de sus libros se utilizará con material reciclado. Las exposiciones se pueden realizar en cartulina o por diapositivas. Es necesario que en el video salgan ustedes exponiendo. Como recordatorio, modo de trabajar. Se enviarán por medio de Classroom y por Face las ligas de los videos de las clases. Tendrán que darle me gusta y poner su nombre en los comentarios, ya que así me daré cuenta que en verdad ya revisaste el video. En el video vendrán las actividades a realizar. También en el video vendrán tareas a realizar a quien le toca exponer y proyectos a realizar. Recuerda, todo se envía por medio de Classroom. También como recordatorio, nuestros porcentajes a evaluar mensual. 20% disciplina, 40% clases diarias y 40% examen. Evaluación trimestral, clase diaria el 60% y examen trimestral el 40%. Las actividades son variadas, con un propósito educativo y promueve la construcción de conceptos. Durante el desarrollo de las secuencias didácticas encontrarás apartados como otras fuentes. Ahí son recomendaciones de fuentes electrónicas o impresas que te servirán para ampliar tus conocimientos y habilidades sobre el tema de tu secuencia. Glosario te proporciona la definición de palabras desconocidas que aparecen en el texto. Soy creativo. Te ofrecemos ideas que te ayudarán a desarrollar tu apreciación artística y las relaciones con la historia. También haremos recomendaciones de obras pictóricas, música, danza o arquitectura. Y aprendido mejor. Son recomendaciones que te permiten crear un ambiente en el que puedes realizar, pensar, sentir y comunicarte mejor, lo cual te ayudará en tu aprendizaje. Esta sección también te será útil para identificar tu interés y motivación. Muy bien, los temas que vamos a ver esta semana va a ser sobre el pasado y el presente. Nuestros aprendizajes esperados será reflexionar sobre la presencia de la guerra en el mundo actual y distinguirás entre los conflictos violentos que tienen lugar dentro de algunos países y las guerras entre estados. Y bueno, nuestros temas va a ser la guerra en el mundo actual, las guerras internas y externas. Analizaremos todo lo que son las guerras y extiendes tus conocimientos en la guerra y su presentación cultural. Todo esto lo vas a poder encontrar en las páginas 30 a la 37 de tu libro de texto de Historia 1.
Muy bien, pues bienvenidos a Historia 1. Antes de iniciar con nuestros temas, hay que contestar un examen diagnóstico. ¿Para qué me va a servir este examen diagnóstico? Bueno, este examen es para ver los conocimientos que ustedes tienen sobre los temas que vamos a ver. No se preocupen si no lo saben contestar, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo para contestar cada una de las preguntas. Pregunta número 1. Escribe en tu cuaderno 3 características de cada región. Tenemos lo que es Mesoamérica, Oasisamérica y Aridoamérica. Bueno, en Mesoamérica está ubicada en el centro de México y parte de Centroamérica. Tiene tierra fértil, abundancia de fuentes de agua y son sedentaristas. En Oasis América se ubica en la parte norte de Chihuahua, hasta las costas de Sonora y tienen un clima templado y seco. La tierra es mediante fértil, ¿verdad? Es así como que fértil. Y bueno, y Aridoamérica se ubica en la región del norte-noreste de México. Su clima es seco, tierras poco fértiles y sus fuentes escasas de agua y su población es principalmente nómadas. Pregunta número 2. Completa el cuadro. Tenemos lo que son las razones por las que Mesoamérica tuvo un gran desarrollo cultural. Estas son que los habitantes de esta región tenían acceso a una mayor cantidad de recursos, así como una gran producción de alimentos mayor que de otras regiones. Y las sociedades de Mesoamérica pudieron dedicarse al comercio, la creación artística y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Pregunta número 3. Ordena cronológicamente los siguientes hechos en la línea del tiempo. Bueno, tenemos como en primer lugar ese Cristóbal Colón llega a América y más europeos arribaron después. Como segundo lugar, fracasó la expedición de Jerónimo de Aguilar en Yucatán. Después tengo Diego de Velázquez encargó a Germán Cortés de explorar Yucatán. Después llegó Hernán Cortés a Mesoamérica por la zona de Maya. Luego, Germán Cortés se trasladó a las costas de Veracruz de Tenochtitlan. Y por último, la ciudad de Tenochtitlan cayó en manos de los españoles. La pregunta número 4. Escribe una oración sobre Nueva España en la expresión de la conquista espiritual. Bueno, aquí está relacionada con la evangelización de la población indígena. Pregunta número 5. Describe en la tabla las principales actividades de las castas de la Nueva España. Bueno, aquí tenemos lo que son los españoles peninsulares y sus actividades pues son altos en el gobierno, en el ejército y en la iglesia. Los criollos, su puesto es medios o bajos de la administración colonial. El ejército o la iglesia también fueron comerciantes. Los indígenas principalmente a la agricultura. Los mestizos, mano de obra en mina y haciendas. Y los esclavos fue un servio doméstico o como trabajadores en plantaciones. La pregunta número 6 menciona 2 problemas sociales que había en la Nueva España. Bueno, primero era la movilización social. Muchos criollos no podían ocupar cargos de gobierno. Y la otra, algunos grupos de origen americano o africano
eran obligados a pagar ciertos impuestos. La pregunta número 8. Anota los conflictos de México con otros países que se describen en el esquema. Tenemos que son las guerras de México. Primero tenemos lo que es la invasión española, ¿verdad? Después la guerra de México contra Estados Unidos de América. Y por último tenemos lo que es la invasión francesa, el imperio de Maximiliano. Pregunta número 9. Anota dos características de los grupos de los conservadores y de los liberales en México. Bueno, tenemos que los liberales buscaban libertad en el comercio y en la política. Y los conservadores pues, apoyaban a la república, ¿verdad? Buscaban conservar los beneficios de la antigua nobleza y el ejército y el clero. También intentaban instaurar a la monarquía en México. Pregunta número 10. Subraya los principales procesos económicos que se desarrollaron en México durante el Porfiriato. Bueno, primero tenemos que es el aumento del comercio exterior e invasión extranjera. Después tengo la construcción de las vías ferroviarias. Y por último, tengo el desarrollo de las industrias textil y minería. Pregunta número 11. Explica cuáles fueron los principales logros de la Revolución Mexicana. Bueno, primero tenemos que fue la Constitución Mexicana en 1917. Esto estableció los derechos a la educación y a la posesión de tierras para que los campesinos, así como las garantías laborales para los obreros. Después tengo la pregunta número 12 que dice, contesta, ¿en qué consiste el proceso conocido como el desarrollo estabilizador? Bueno, pues ahí el proceso pues era la revolución en el que el gobierno se enfocaba en sostener un crecimiento económico basado en el desarrollo de las industrias. ¿Y cuál fue la globalización? Pues fue un proceso de integración mundial, comercial, cultural, tecnológico, entre personas y naciones. Pregunta número 14. Observa la tabla. Tenemos lo que es la civilización, tenemos egipcio, la India, la Babilonia y China. Y su ubicación, pues Egipto en el norte de África, la India en la península de Indonesia y Babilonia, pues es en Mesopotamia entre los ríos Tigris y Eufrates. Y China, pues cerca de los ríos Oancho y Yangtze, ¿verdad? Medio chistosos los nombres. Pero bueno, dice nuestras preguntas. De acuerdo con la información de la tabla, ¿qué entiendes en común estas civilizaciones? Bueno, pues todas están desarrollando alrededor de los grandes ríos. ¿En qué consiste y en qué se desarrollaron? Pues se desarrollaron en África y en Asia. ¿Por qué crees que se conoce en conjunto como civilizaciones agrícolas? Pues porque gracias al aprovechamiento de los ríos cercanos y a la agricultura intensiva lograron un gran desarrollo tecnológico, cultural, social y político. Menciona 3 aportaciones de la agricultura griega en la humanidad. Bueno, tenemos lo que es la filosofía, la medicina y la democracia. Pregunta número 16. Escribe cuáles fueron las 3 etapas de la historia de Roma. Pues bueno, tenemos lo que fue la monarquía, la república y el imperio. Y pregunta número 17. Debido a la expansión que alcanzó el Imperio Romano, tuvo que dividirse para administrarse mejor. ¿De qué manera se dividió?
Bueno, pues se dividió por medio del Imperio Romano de Occidente, en la capital de Roma, y en el Oriente, en la capital de Constantinopla. Bueno, la pregunta número 18. Subraya 3 características de la Edad Media. Bueno, en primer lugar, tenemos los señores feudales controlaban la tierra y su producción. Después, tenemos que los monjes de diversas órdenes religiosas conservaron el conocimiento. Después, la monarquía era un sistema político muy común. Y por último, se dio un conflicto entre los musulmanes y los cristianos, llamadas las cruzadas. Y tengo la siguiente pregunta que dice, ¿con qué hecho terminó la Edad Media y comenzó la Edad Moderna? Bueno, pues fue con la caída de la Constantinopla en 1452 a manos del Imperio Turco. Ok, nuestras 2 últimas preguntas. Menciona 3 hechos que marcaron el inicio de la Edad Media. Bueno, mi primer hecho pues viene siendo los viajes de exploración al sur de África y al Océano Atlántico. Después tengo lo que es el movimiento del protestante de Martín Lutero. Y por último, el Renacimiento. Y luego me preguntan, ¿el Renacimiento es un movimiento artístico e intelectual y qué busca? Bueno, busca recuperar los principios grecorromanos y se distingue por ser antropocéntrico, esto es decir, por afirmar que el ser humano es el centro de interés del conocimiento, a diferencia de la Edad Media, que tenía una voluntad de Dios como el eje rector. Vamos a observar esta pintura. Se llama La carreta de Menin, de Paul Mach, que se realizó en 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Y vamos a contestar estas siguientes preguntas. ¿Cómo describes la pintura? ¿Crees que la imagen refleja la destrucción que provoca la guerra? ¿Por qué? Si tuvieras que poner nombre a esta obra, ¿cuál sería? ¿Y qué lugar del mundo actual representaría? ¿En qué lugares actuales las personas están peleando con armas? ¿La guerra está presente en el siglo XXI? ¿Por qué se dice esto? Bueno, la guerra en el mundo actual. Vivimos en un mundo en constante transformación. Algunos cambios ocurren por la necesidad de conciliar opiniones o intereses opuestos relacionados con diversos asuntos. Un conflicto violento es una lucha sostenida entre grupos que entran en confrontación y que se enfrentan a acciones que ocasionan la muerte y lesiones a gran parte de nuestra población. Sus causas son complejas, como la pobreza, la discriminación, la religión, las diferencias ideológicas y los problemas de tierra, entre otros. Un tipo de conflicto violento puede ser las guerras. Una guerra es una lucha armada prolongada entre 2 o más naciones, durante la cual se producen actos violentos. La guerra implica el rompimiento de un estado de paz y suele generar un elevado número de muertes. Por ejemplo, está el más reciente, que es la guerra de Siria. En este caso, son los que están involucrados, son las autoridades de gobierno encabezadas por el presidente Baraj y los opositores al gobierno que exigen la
solución de varios problemas sociales. ¿Qué otro país tú consideras que está ahorita en guerra? Platícame. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot.
Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aparte de que todos van a participar en esta realización del análisis de este video, los que me van a exponer ahorita este tema va a ser nuestra alumna de León Morquecho Mónica y nuestro alumno Parra Martínez Ángel Luciel. Entonces, ustedes son los que van a participar ahorita en esta exposición y tienen para exponerlo 5 minutos cada uno. Entonces, traten de sacar las cosas más importantes que ustedes consideraron de ese video, ¿sale? No hay necesidad ahorita que me lo proyecten en diapositivas o en algún cartelón o nada, pero sí pueden hacer un dibujo y mostrarlo en su pantallita y sobre ese dibujo ustedes estar explicando lo que entendieron sobre el video. Bueno, también hay otro tema que vamos a ver, que son las guerras externas e internas. ¿A qué se refiere esas guerras? Bueno, lo que son las externas, pues es un conflicto que involucra a dos entidades internacionales. Por ejemplo, en este tipo de guerras son los movimientos de la independencia, pues los habitantes luchan por formar una nación. Y las guerras internas, pues es cuando los conflictos armados no intervienen otras naciones. Se le conoce como guerra civil al enfrentamiento entre dos bandos contrarios para defender intereses o posiciones distintas en cuestiones políticas, ideológicas, económicas o religiosas. Este es el caso de la Guerra Civil Española, la Guerra Civil de Bosnia o la Guerra Civil de El Salvador. Bueno, otro tipo de guerra es la llamada la guerra de las guerrillas, que es una estrategia que llevan a cabo pequeños grupos civiles armados
que no pertenecen al ejército y que luchan atacando por sorpresa al enemigo. Por ejemplo, el caso de la guerrilla en América Latina y los conflictos políticos religiosos en el Medio Oriente. ¿Qué tipo de guerrilleros conocen ustedes? Platíquenme, por favor, y escríbanmelo en el chat. Bueno, así como vemos ahorita en esta imagen, pues una guerra puede convertirse en una revolución. Por ejemplo, las ideas ilustradas generaron dos guerras, como por ejemplo la de la independencia de las 13 colonias, ¿verdad? Y la Revolución Francesa. La primera es una guerra externa, pues se llevó a cabo entre las naciones y terminó en la Declaración de la Independencia en 1776, establecido como una democracia conocida posteriormente como Estados Unidos de América. Por otra parte, la Revolución Francesa es una guerra interna que logró derribar al régimen que fue encabezado por el rey Luis VI en 1789. Bueno, también tenemos otra actividad. Van a analizar el video y van a escribir las ideas principales. Van a ubicar en un planisferio los lugares donde ocurrieron las siguientes revoluciones. Trata de poner imágenes en tus resúmenes. Recuerden que si ustedes ilustran toda su información, va a ser muy sencillo para estudiar. Después van a hacer un cuadro comparativo de cada video. Van a ver de qué se ve similitudes tiene cada revolución. Y vas a escribir lo que entiendes por análisis de guerras. También vas a escribir a qué se refiere la guerra y su representación cultural. La exposición será para el día de mañana, martes 1 de septiembre. Los nombres de los alumnos están inscritos en cada video. Van a contestar las preguntas 5 y 6, que también son para el día de mañana, martes 1 de septiembre. El resto de tareas se va a enviar a Classroom el viernes 4 de septiembre. Ok, nuestra primera alumna que va a exponer el día de mañana el video de la Revolución Francesa es Villarreal Flores Mariana Viviana. La Revolución Francesa fue el cambio
La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la Revolución de Febrero y la de Octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La Revolución de Febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx, para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea.
democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iósif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico, y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la revolución de febrero y la de octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La revolución de febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar.
El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx, para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iósif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico, y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991.
Walking Animación presenta datos históricos de la Revolución Mexicana. Y lo va a exponer. El general Porfirio Díaz llegó a la presidencia de México en 1876, bajo el lema de paz, orden y progreso, durando 30 años en el mandato. En su gobierno, Díaz alentó a las inversiones extranjeras, abriendo a México a un mercado internacional. Además, hubo adelantos tecnológicos como la electricidad, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo y la creación de vías férreas. Los beneficios del gobierno de Díaz solo llegaban a grandes funcionarios, hacendados e industriales, y a su vez marginaba las necesidades de los pobres. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres y tenían una vida de semiesclavos en las haciendas, ya que los hacendados les habían quitado sus tierras. Les pagaban con fichas o vales y no conocían el dinero. Algunos campesinos no conocían otro lugar, solo la hacienda donde nacieron. Las deudas del padre con el patrón se pasaba a los hijos. El 27 de febrero de 1908, Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Clement. Díaz dijo que México estaba preparado para una era de libertad política y llamó a formar partidos de oposición porque estaba listo para retirarse en 1910. Francisco I. Madero, estimulado por la entrevista Díaz-Clement, escribió un libro llamado La sucesión presidencial de 1910, que proclamaba la no reelección en la política. Madero se postuló como candidato en su partido nacional con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Díaz se enteró y por este motivo lo mandó a arrestar y fue llevado a la cárcel de San Luis Potosí. En la cárcel, Madero redactó un plan revolucionario conocido como el Plan de San Luis. Después de esto, pudo escapar de la cárcel y difundió la promesa de regresar la tierra a los campesinos. Dicho esto, la revolución comenzó el 20 de noviembre de 1910. Pascual Orozco y su lugarteniente Francisco Villa formaron las filas rebeldes norteñas. Francisco Villa era un cuatrero y bandido. Además, formó un ejército en la sierra llamada la División del Norte. A su vez, Emiliano Zapata, en el sur, luchaba bajo el lema de tierra y libertad. Díaz fue exiliado en el puerto de Veracruz hacia París. Y Madero, siendo presidente, no cumplió lo que había prometido. Después de esto, las tropas rebeldes se levantaron en armas contra él y a este hecho se le llamó la Decena Trágica. En poco tiempo, Madero fue asesinado con su vicepresidente José María Pino Suárez por órdenes de Victoriano Huerta, que usurpó la presidencia de México. A su vez, Venustiano Carranza realizó el Plan de Guadalupe, que desconocía la usurpación de Victoriano Huerta en la presidencia y se nombraba a él mismo como jefe del ejército constitucional. El Plan de Ayala fue propuesto por Zapata y demandaba la entrega de tierras a los indígenas y la repartición de tierras, montes y agua a los necesitados. Y a su vez, Villa elaboró la Ley Agraria, donde proclamaba la equidad en las tierras. En su lucha, zapatistas y villistas se unieron a Carranza contra Huerta, por lo cual él tuvo que dejar el país, y cuando Carranza fue presidente, los rebeldes pensaron que Carranza no se identificaba con ellos. Por lo tanto, hubo un nuevo enfrentamiento contra Carranza, y de esa forma se formaron dos bandos, uno por el lado de Carranza y Obregón y otro por los zapatistas y villistas. El caudillo Guajardo, con órdenes de Pablo González y general de Venustiano Carranza, traicionó, emboscó y asesinó a Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos. Después de este hecho, en 1915, Carranza logra la victoria decisiva contra los villistas y los zapatistas. Carranza convoca un congreso en Querétaro con el propósito de redactar una nueva constitución para el país, la que se promulgó el 5 de febrero de 1917. Y esta es la que nos rige actualmente, donde destacan los artículos 3, 27 y 123. Y por último, tenemos el video de la En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Conviene recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII.
Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 Años. Se denomina Guerra de los 7 Años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. Pero es justo recordar que la monarquía británica no era la más autoritaria de Europa. El sistema parlamentario inglés se había fraguado mucho antes con la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos, que culminó con el Acta de Unión de 1707. Este sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder del monarca y marcó un ejemplo para el resto de las naciones-estado modernas que todavía andaban en el absolutismo. El sistema parlamentario inglés supuso una oleada de liberalismo que puso en crisis el antiguo régimen. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios, pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. La nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación. Fue el lema con el que las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. Como decíamos, el primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el Estado había alcanzado y también poder cubrir el coste económico que suponía el mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas. En esta línea se aprobaron las leyes recaudatorias conocidas como la Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Timbre en 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto permitió a las tropas allanar las viviendas solo por sospecha de delitos. La política económica británica, con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva, obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico, llamada Hijos de la Libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo 5 estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III de Inglaterra a eliminar los impuestos aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque notablemente reducido. Desde entonces se vivió un periodo de calma hasta que en 1773 Jorge III aprobó la denominada Ley del Té, Tea Act, que en la práctica concedía el monopolio del comercio del mismo a la Compañía Británica de las Indias Orientales, ya que se les eximía pagar el impuesto aduanero, lo cual les permitía comerciar a unos precios mucho más reducidos que el resto. Esta gran compañía actuaba como un gran lobby y ejercía gran influencia en el Parlamento. En 1773 los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra de la ley del té y planearon el Boston Tea Party. Cuando la privilegiada Compañía Británica de las Indias Orientales descargó en Boston una partida de té, algunos habitantes de la ciudad se disfrazaron de indios Mohawks y echaron al agua el cargamento. El desafío fue contestado con la aprobación por parte del gobierno británico de los llamados decretos intolerables en 1774, que limitaban las competencias de las autoridades coloniales
interviniendo y creando un estado de excepción. Esto desencadenó la celebración del primer Congreso Continental que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargo de sus asuntos internos sin injerencia del imperio, lo cual supondría el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas, unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo, pero reclamaban más autonomía y más derechos. En cualquier caso, la petición al rey no fue aceptada por los ingleses. Comenzó el boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 estalló la guerra que durará hasta 1783. Los hechos que iniciaron las acciones bélicas y que acabaron con las posibilidades negociadoras para la resolución del conflicto se iniciaron en Lexington y Concord, en abril de 1775. Estas batallas desembocaron en el asedio de Boston, donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad. Al mes siguiente empezaron las reuniones del Segundo Congreso Continental, donde se abordaron temas militares para lograr la organización formal y eficaz de un ejército, más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se nombró a George Washington, un reputado militar, como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra, el Segundo Congreso Continental aprueba en Filadelfia, un 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos tres personajes son clave. Si sumamos a George Washington, estamos ante los 4 padres fundadores más conocidos. Esta declaración confirió unidad y determinación formal a la Guerra de las 13 Colonias. El Imperio Británico no pudo seguir tomando el conflicto como una rebelión temporal, por lo que seguidamente adoptó estrategias de guerra. Tras salir de Boston, William Howe, comandante del ejército británico en América del Norte, reunió las tropas en Nueva York, con la pretensión de dividir las fuerzas enemigas y concentrar la contienda en una batalla decisiva. Los norteamericanos evitaron tal confrontación para practicar la guerra de guerrillas. Expulsados de Nueva York, se trasladaron a Nueva Jersey. Meses más tarde, Washington y su ejército cruzan el río Delaware para obtener una victoria en Trenton. Ese mismo año, la victoria continental en Saratoga fue decisiva. Este fue el punto de inflexión que decantó los apoyos externos hacia los norteamericanos. Francia con Lafayette y España con Bernardo de Gálvez, mientras el Imperio Británico seguía sufriendo grandes costes. El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación, y en 1783 firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la República y un poder judicial de servicio vitalicio. Lo que en un principio fue una discusión para la reforma de los artículos de la Confederación por el Segundo Congreso Continental desembocó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de Nosotros el Pueblo, We the People. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos? Las principales fueron la Revolución Francesa y el proceso emancipador de Latinoamérica. La Revolución Francesa. La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución en Francia. El proceso emancipador de Latinoamérica. El esquema colonial padecía los achaques de la vejez. La independencia de Estados Unidos y la posterior Revolución Francesa son episodios que no pasarían desapercibidos a ojos de las élites de América del Sur. En 1808, la invasión francesa de España acabó con la deposición de Fernando VII, el rey felón. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se hizo con el trono español. Ahora las colonias españolas eran dependientes del hermano de Napoleón, a quien encima le crearon fama de alcohólico. ¿Acaso esto no era motivo suficiente para emanciparse?
Fernando VII acabaría recuperando el trono tras la Guerra de Independencia Española contra el invasor francés, pero la reinstalación del absolutismo no sintonizó lo más mínimo con los vientos liberales que soplaban. El argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar acabarían liderando la causa independentista de las colonias españolas de ultramar. Recuerda, en las exposiciones puedes usar material reciclado, puedes usar una cartulina y alguien que te esté grabando, pero es importante que tú salgas en esa presentación. O bien, si tú quieres realizar una presentación por medio de PowerPoint, lo puedes realizar. Nada más me lo subes a mi correo electrónico, yo lo bajo y yo te lo proyecto desde aquí. ¿Ok? Nada más me mandas un mensaje por WhatsApp que me enviaste tu presentación en PowerPoint. Ok, chicos, estudien mucho. Nos vemos el día de mañana. Saludos, que Dios me los bendiga siempre.